Palpitar urbano, porque hay historias que merecen ser contadas. Experiencias de quienes han logrado vencer la incertidumbre, desarrollando su talento mediante el trabajo digno y honesto. Palpitar urbano, historias de héroes anónimos que son ejemplo e inspiración para los demás. Palpitar urbano, el latido vital de nuestra ciudad. El presidio político en Cuba se convierte en uno de los temas más álgidos en cuanto a la violación de derechos humanos. Miles de cubanos han sufrido terribles condenas por el solo hecho de pensar distinto. Hoy, en libertad, pero con la cicatriz imborrable de su encierro, quieren contarle al mundo lo que en las cárceles de la isla sucedió y sigue sucediendo. La realidad no es lo que estoy mirando. Que al recluso somete a experimentos biológico y tortura. El alimento le contamina, el médico y el verdugo. Bueno, yo nací en Matanzas y me crié en Oriente. Mi padre era militar. Como consecuencia nos fuimos para Oriente y allá viví en distintos lugares de la provincia. Entre ellos uno que permitió que fuéramos vecinos de Fidel Castro, que conociéramos al padre Fidel Castro. Con sus manos fuertes da alimento a los patos. Y con las mismas empuñó la pluma para escribir la historia de su larga condena. 27 años de su vida transcurrieron en el encierro. Casi la mitad de su existencia estuvo presa. Pero a pesar de ello, no hubo rejas capaces de detener el espíritu libertario de Luis Arroyo. Por consiguiente, yo no tuve ningún tipo de duda de cuál debía ser mi posición al desembarcar Castro, sino la de combatirlo. Y así lo combatí. Cuando cayó la República, pues yo fui arrestado, tuve preso varias ocasiones, pero mantuve mi lucha clandestina, incluso de la propia prisión. Y caí preso por esa causa. Estaba preparando un atentado a Fidel Castro, íbamos a robar el explosivo de un polvorín para volar el Palacio Presidencial en una reunión del Consejo de Ministros, cuando yo fui arrestado en otra acción de sabotaje. En su largo presidio político, Luis Arroyo empezó a escribir y a través de su poesía logró liberarse y liberar a muchos hombres que se sentían muertos en medio del olvido social que significa una cárcel. Y es decir, ahí estaban todos los niveles sociales y económicos ahí en la prisión, ¿no? Y fue muy interesante esa experiencia de poder convivir con todos ellos y ver cuáles eran sus cualidades morales. Allí yo vi hombres humildes campesinos, rústicos, realmente rústicos, elevarse como titanes, y sin embargo vi hombres que eran lumbreras en Cuba, eminencias, figuras, y derrumbarse, raspando calderos, buscándolo, implorando una colilla de cigarro para fumar y cosas muy denigrantes. Disparaban a mansalva. Mataron varios compañeros de nosotros durante el trabajo forzado como consecuencia de esa situación. Otros quedaron inválidos, otros quedaron con huesos fracturados. El estado de tensión nerviosa llegó a tal punto de que muchos compañeros de nosotros, para evitar salir a trabajar, se autoagredían. Había que se cortaba un dedo, había que se quebraba un brazo. Hubo otro un compañero nuestro que se quebró los dos brazos, se quebró una pierna y encima de esa se derritió nylon y se lo echó en el cuerpo para no salir a trabajar. Hubo algunos que se suicidaron. En fin, Nunca perdió la esperanza. Y a pesar de tanta crueldad, en su corazón no reside el odio. Más bien, lo que nutre su existencia es su capacidad de seguir luchando por el ideal de una Cuba democrática. Durante 27 años soportó los peores vejámenes, solo para contar después cuál es la verdad. Porque nosotros fuimos sometidos a experimentos humanos a través de una tabla dietética, que a su vez esa tabla dietética le eran añadidas bacterias y sustancias químicas y nos provocaban enfermedades, como yo narro en mi libro Testimonio, las distintas enfermedades que nos provocaban, ¿no? Fueron situaciones de desamparo, situaciones en las que no sabíamos si íbamos a quedar vivos. Varios compañeros de nuestros murieron en ese proceso, pero realmente, a pesar de que uno no sabía cuál era el futuro, pero sí estábamos todos dispuestos a ser mártires, que era uno de los conceptos más básicos que existió en nuestra mentalidad, de estar dispuestos a ser un mártir de la causa por la libertad de Cuba, a pesar de lo difícil que fuera un momento. A pesar de su ceguera crónica, para Luis no existe la oscuridad. Sus ojos hacen el máximo esfuerzo por encontrar la luz
y su deseo de seguir escribiendo el relato de sus días como prisionero político se convierte en un horizonte claro por el que ha de caminar en el futuro. Miren para el memorial. Miren para el memorial. Ahí hay un ejemplo. Cada cruz de ese representa como un promedio de cada cruz de ese representa 15 o 20 muertos. Porque esos 10.000 cruces que hay ahí, claro, esos 10.000 cruces que hay ahí no significa que sean 10.000 muertos en Cuba. En Cuba han habido 200.000 muertos. Israel Manresa, José F. Manresa, Efraín Manso, Francisco Manso, Efraín Manso Brizuelas, Víctor Manuel Manso Brizuelas, Miguel Manteira Marcelino, Juan Mantilla Jorge, Rolando Mantilla Priendas, José Manzanares, Ismael Llorente. ¿Familiares de aquí, señor? Llorente Sí, Lorenzo. un hermano de mi esposo, vamos a ponerle a un primo hermano de él. ¿En qué año fue? ¿Cuándo fue? En el Antonio 1969. López, En el 69. Santiago Gregorio Marín, Gumercindo Marín Espinosa. El Memorial Cubano es un cementerio simbólico ubicado en la ciudad de Miami, en donde miles de exiliados de la isla rinden tributo a las víctimas del régimen castrista. Según Cuba Archives, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington, existen documentados cerca de 10.000 casos de personas que han perdido la vida por sus posturas políticas contrarias a la dictadura. Este memorial es un recordatorio para las nuevas generaciones de todo el esfuerzo que se ha hecho en la búsqueda de la libertad, afirman las voces del exilio. En el memorial se rinde tributo y se llora a las personas fusiladas por el régimen, a los muertos en las cárceles y a los que perdieron su vida tratando de cruzar el estrecho de la Florida. Según Cuba Archive, la cifra de cubanos que murieron en el intento por alcanzar las costas de Estados Unidos podría situarse en 700.000 fallecidos. Para el Cuba Archive, que se centra en documentar los casos de víctimas del castrismo y crear conciencia de esta realidad en el mundo, el cómputo de víctimas mortales a consecuencia de las acciones promovidas por el régimen castrista en todo el mundo podría ascender a cerca de 500.000. Lo hemos dado todo y lo seguiremos dando por la patria, por el bien común, por la restauración de la República Democrática y Representativa y por la reconciliación de la gran familia cubana. ¿Y quién es la gran familia cubana? Aquella que ame a Cuba, que no quiera entregar a Cuba a ninguna potencia extranjera, que no quiera convertir a Cuba en un predio, en un feudo, ni tampoco en una tiranía. La realidad es lo que estoy sintiendo. La historia de Luis Arroyo es la historia de uno de los muchos héroes que han llegado a esta ciudad. Él ha sabido soportar la prisión y ha sabido hacer de aquella terrible experiencia una posibilidad de enseñar a los demás lo que realmente significa la palabra libertad. Y yo debo quedarme a solas, royendo los huesos de mis penas, entre vasos de viles y crujir de dientes, pero yo, solamente yo, solo y a solas.